La asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte integrante tanto del Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. El síndrome de Arnaud es un síndrome típico de los hospitales o lugares donde se trabaja con alto riesgo. O sea, pacientes que vienen destrozados, con infarto, con paro cardíaco, y eso genera mucho estrés porque corridas, falta de insumos, hay que salvar al paciente y a veces no se tiene tiempo o el paciente llega muy mal y eso genera un estrés tan grande que baja las defensas, puede producir gastritis, enfermedades cardíacas, todo eso. ¿Y es muy común dentro de este hospital? Todos tienen. Enfermería, buena vela. Ya le falta uno. Muy bien. ¿Quién leo? Ya le falta dos. En la actualidad, a pesar de los extraordinarios progresos técnicos, se plantean serios problemas para proteger nuestra salud. La medicina cuenta con métodos eficaces para erradicar males que en otras épocas resultaron mortales. Pero la aparición de nuevas enfermedades derivadas del estrés han adquirido hoy una difusión alarmante. Por salud se entiende el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Cada vez se tiene mayor tendencia a darle importancia a algunos aspectos que antes no eran tan tenidos en cuenta. Durante mucho tiempo, a pesar de que la definición que se conoce es la que acabo de plantear, la mayor relevancia se tenía en el aspecto físico. Hoy no se puede dejar de tener en cuenta el aspecto psíquico y especialmente el aspecto social, ya que en los seres humanos hay una innumerable cantidad de enfermedades que se generan en el ámbito social o en la esfera de la salud mental. Por lo tanto, hoy se debiera agregar que salud es el completo estado de bienestar físico, emocional, afectivo, laboral, social y en las interrelaciones humanas.
La relación médico-paciente es una interrelación dinámica entre un paciente que elige a un médico y un médico que se compromete con este paciente a acompañarlo en la recuperación de su salud. Para que la relación médico-paciente funcione adecuadamente, debe estar asentada en la empatía. Y por empatía, el médico debe entender la posibilidad de sentir o ponerse en el lugar en cómo siente un paciente. La empatía es la capacidad de poder comprender lo que a un paciente le está ocurriendo y en esta percepción acompañarlo en el proceso de recuperación de salud. La falta de empatía es lo que genera en la mayor parte de los casos una alteración del vínculo o de la relación médico-paciente. En los últimos años surge en el campo de la medicina laboral el término síndrome de burnout, el cual ha sido motivo de discusión y análisis, ya que su origen deriva de causas originadas por el estrés, las cuales no son fácilmente detectables y medibles en el individuo que las padece. Hoy por hoy vos te sentís atropellado y agredido constantemente. De forma física, porque ha pasado, psíquica, que te apuran, vienen, te golpean, atendeme ya, que quién sos vos, vos me tenés que atender a mí, esa exigencia constante por parte del paciente público, que ya no depende de uno. Entonces la impotencia, que estoy diciendo, yo estoy acá, ganando tanto, estoy haciendo lo que puedo, trabajando estoy, noche sin dormir, y encima me siento agredido, y encima prendo la televisión y veo que sin desmerecer que un colectivero gana 4.000 pesos y uno gana la mitad o menos, eso ya también es una agresión. Sin desmerecer, no digo que el colectivero gane mal, poco menos, pero en comparación, uno indudablemente se tiene que comparar. No puede ser que es por un tema de responsabilidad. La traducción literal del término en idioma inglés corresponde al verbo to burn, con la combinación del término out, que se traduce como quemarse, fundirse, apagarse, extinguirse, agotarse, gastarse. Es el estrés crónico que sufren los profesionales de salud. Originariamente se crea para los profesionales de salud. Hoy en día se ha trasladado el concepto o el término a otro tipo de profesiones, como los docentes con burnout, pero originariamente es creado como el estrés crónico de los profesionales de salud. Todo de personas que se dedican a ayudar a pacientes que están en una situación de mucha dependencia y ansiedad, que lo ayudan de manera constante. Personas que se dedican a ayudar a otras personas de manera constante, y estas personas están en una situación de dependencia, como son los enfermos. Síndrome de desgaste profesional o de estrés profesional crónico se conoce desde hace muchos años, pero no ha sido suficientemente difundido. Desde que la palabra fue usada por primera vez en una novela de Graham Greene, hasta que llegó a la esfera de la salud pasaron muchos años. De todas maneras, la esfera sanitaria es la primera esfera en frecuencia del síndrome de burnout y después le seguiría la esfera de la educación. De todos modos, este síndrome afecta a aquellos profesionales que tienen contacto directo con personas. Es una situación, como dijimos, de desgaste profesional en la que ocurren tres tipos de síntomas. Por un lado hay exhaustividad emocional o cansancio emocional. Por otro lado hay despersonalización y finalmente falta de realización personal.
Maslach Burnout Inventory ha sido el instrumento más ampliamente utilizado para medir el síndrome de burnout en profesiones asistenciales. El modelo operativo inicial fue creado por Maslach y Jackson en 1981. Este estudio concibe el burnout como un constructo tridimensional, caracterizado por sentimientos de agotamiento emocional, sensación de no poder dar más de sí en el ámbito emocional y afectivo, despersonalización, desarrollo de sentimientos de insensibilidad y actitudes negativas hacia los destinatarios de la labor profesional, y reducida realización profesional, sentimientos de improductividad o falta de logros en el desempeño profesional. Cuando hablamos de estrés laboral en general, siempre vamos a considerar que el estrés laboral se presenta habitualmente de esta manera. Se producen los primeros síntomas siempre a nivel de tipo psicoemocional. No es habitual que se presenten síntomas físicos de entrada. Lo primero que ocurre a la gente que está trabajando en un lugar que le resulta agradable o que le resulta peligroso, donde se siente de alguna forma injuriado desde el punto de vista psicológico, físico, emocional, etc., es que lo más común es que se empiecen a producir cambios de humor. Las personas se vuelven más irritables, parece una sensación de cansancio a veces desproporcionada con el trabajo que se está haciendo. Una sensación de agotamiento muy fácil. Cambio de humor, agotamiento, irritabilidad, y empieza a haber también, cuando esto se prolonga, sensación de angustia. La gente empieza a tener momentos de desbordes de llanto, generalmente lo hacen solos, generalmente no los comunican. Es común, por ejemplo, actualmente esto está ocurriendo, y lo voy a poner como ejemplo varias veces, porque ocurre en gente joven como ustedes, y muy rápidamente en quienes trabajan en call center. Entonces los chicos jóvenes que sienten esa angustia, se desbordan, no quieren mostrar. Creen incluso que es una debilidad propia, algo que les pasa a ellos. Y es muy común que vengan a la consulta diciendo que se van al baño a llorar, por ejemplo. Se encierran en un lugar a donde no los vean. Esto es bastante típico de estos cuadros. Entonces, cambio de humor, irritabilidad, angustia, desborde de llanto, sensación de agotamiento, se levantan cansados. Estos conflictos que se dan, estos cambios que se dan a nivel psicoemocional, a nivel del trabajo, inicialmente empiezan a extenderse al ámbito familiar. Se extiende a la vida privada, los amigos, los familiares, y empiezan a aparecer algunas alteraciones que podríamos decir que son más orgánicas, que ya no están tanto en la esfera de tipo emocional. Empieza a haber trastornos del sueño. Es típico que en estos casos la gente refiere inicialmente que no se puede dormir, que le cuesta dormirse. Quedan mucho tiempo para poder dormirse y luego, en la medida que este proceso va progresando, empiezan a despertarse, tienen despertares a lo largo de la noche, luego empiezan a despertarse con sensación de angustia y finalmente se instala un cuadro que es el despertar a la madrugada. A las 4 o 5 de la mañana se despiertan y empiezan a pensar en el trabajo. No descansan bien, se levantan cansados y tienen esa sensación de rechazo a su lugar de trabajo. Fuera de los trastornos del sueño es lo más común, sobre todo en gente joven, que aparezcan síntomas gastrointestinales. Esto tiene una explicación biológica, estas cosas no se producen porque sí. Pero básicamente es dolor de estómago, sensación como de que tienen apretado el estómago, acidez, a veces vómitos, y otras veces reaccionan con síntomas gastrointestinales con lo que se llama el síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable. Los últimos 50 o 60 años en este país han sido una sucesión de calamidades de todo tipo, que han hecho que toda esa credibilidad que existía en estas generaciones se pierda. Hoy nadie cree en nada, todo el mundo descontroló, no creemos en las instituciones, no creemos en las autoridades, etcétera, etcétera. Esa degradación de la sociedad ha creado una atmósfera un poco caótica socialmente que está
colocándonos a nosotros, a todos, de manera permanente en una situación de inseguridad. No sabemos qué va a pasar con nosotros en este país. No sabemos si mañana nos sacan una parte del sueldo, nos sacan retenciones, viene un gobierno y saca el 30%, a ustedes les ha pasado, viene otro y hace el corralito y usted tiene los ahorros y se los compra. Bueno, es decir, esta inseguridad de esta sociedad ha hecho que se destruya toda la concepción que había basada en la cultura del trabajo, ¿no es cierto?, la cultura del esfuerzo y la cultura de que la capacitación intelectual era la forma de progresar en la sociedad. Esa cultura es la que, yo no voy a decir que fulano, mengano, entre todos hemos hecho como un tsunami de todo eso. A ustedes que son jóvenes les toca reconstruir todo eso, porque vivir en esa cultura ha sometido a esta sociedad argentina a uno de los niveles de estrés social más altos del mundo, Los síntomas se pueden caracterizar desde 4 categorías. El síntoma más característico es la depresión. Y yo necesitaba, por una demanda, una circunstancia familiar y económica, necesitaba una estabilidad de decir, bueno, asegurarme, una estabilidad económica, asegurarme todos los meses un ingreso de dinero para poder seguir con mis otras actividades, si no tenía que volverme. Entonces, por un lado es presión de todo tipo, social, familiar y autoexigencia también mía, porque estás por decirlo de algún modo, sacrificándote, en hacer algo que no te gusta, pero porque lo necesitas. Entonces se suma la frustración tuya de tener que hacerlo porque sí y además tener que sufrirlo. Entonces eso se transforma muchas veces en sentimientos de fracaso, de culpa, de angustia. Es como en ese sentido. Me refiero a la presión de uno mismo, con uno mismo, la autoexigencia y a la presión externa, o sea, en ese sentido. A eso me refería con presión. Lo que pasa es que en la actualidad, o sea, ahora todos los trabajos te producen estrés, porque tenés que trabajar muchísimo para poder vivir, o tenés que trabajar en muchos lugares, es como... hay una demanda de trabajar cada vez más para poder sobrevivir. No es que las horas son valoradas justamente en cada trabajo. Entonces, pero este fue el más, digamos, como el más terrible por la predisposición física del espacio, de estar sentado en un lugar, con una computadora enfrente, con los ojos que ya no te dan más y los oídos también. En ese sentido es, o sea, la predisposición física es estresante ya. Diferente es estar, trabajar la misma cantidad de horas, tratando con gente, moviéndote o intercambiando, mirando a las personas, pero es un trabajo que te predispone a eso. Aparte es como sacar lo automático del ser humano. Es un trabajo como que te utiliza como herramienta, no como persona, porque no te permite, si sos persona en un trabajo así, no funcionás directamente. Y yo al final decidí ser persona y cuidar mi salud y mis elecciones, o sea, no seguir destruyéndome. Tuve que renunciar porque ya involucraba mi salud física y mental, y no podía ser productiva ni en el trabajo ni tampoco desarrollar mis otras actividades, digamos, fuera de ese trabajo. En el tema físico, por ejemplo, gastritis nerviosas de vez en cuando, dolores de cabeza, faringitis y problemas nerviosos sobre todo. Ya hasta más allá de que no se involucraba el cuerpo directamente, tenía que tomar hasta vitaminas porque la cabeza es como que se agota en un momento. Y no llegas a tener más la lucidez capaz que tenías al principio apenas empezaste a trabajar. Me refiero a la presión de uno mismo, con uno mismo, la autoexigencia y a la presión externa. O sea, a eso me refería con presión. El burnout se desarrolla en 4 fases.
denominada de entusiasmo. Se caracteriza por elevadas aspiraciones, energía desbordante y carencia de la noción del peligro. Estancamiento. Surge tras no cumplirse las expectativas originales, apareciendo entonces la frustración. Frustración. Problemas emocionales, físicos y conductuales. Fase central del síndrome. Apatía. Constituye el mecanismo de defensa ante la frustración. El síndrome burnout, separadas las dos palabras, o más recientemente apocopadas pero entre comillas, es una patología psicosomática, es decir, que tiene componentes psíquicos y que tiene componentes somáticos o corporales. Es una patología que se produce en personas que están trabajando o que, además de ser trabajadoras, están involucradas en proyectos, son ejecutivos de empresas, tienen mucha responsabilidad y en función de esa tarea tienen un desgaste energético que los va como agotando, que los va como quemando, de ahí la palabra burn. Es una patología que en el mundo desarrollado se empezó a ver por primera vez en la segunda mitad de los años 80. Las primeras descripciones de esta patología datan del año 1986. Y es importante destacar que a diferencia de otros síndromes que médicamente se caracterizan, o síndromes también, se puede decir síndromes o síndromes, cualquiera de las dos palabras, se caracterizan por poquitos síntomas y poquitos signos, conjuntos de síntomas y signos que dan un cuadro patognomónico. En el burnout es muy variable y es muy grande la cantidad, tanto de síntomas psíquicos como de síntomas somáticos. Los síntomas psíquicos fundamentalmente pasan por el agotamiento, falta de voluntad, es como que se pierde la capacidad de razonar rápidamente, se pierde la capacidad de asociar ideas con velocidad, el curso de pensamiento se enlentece, mientras que los síntomas somáticos son síntomas que tienen que ver con ansiedad, con angustia y en algunos casos con manifestaciones bien corporales, por ejemplo manifestaciones del tipo de la gastritis, manifestaciones del tipo de la disnea o falta de aire, manifestaciones del tipo de la taquicardia o aceleración del ritmo cardíaco, puede haber sudoración también, o sea, es un cuadro muy complejo. Insisto que en el mundo desarrollado está muy bien descrito, está muy bien investigado y en la Argentina ya hay algunos casos que se han producido. Pero atención, que la mayoría de las investigaciones que se han hecho son investigaciones privadas. Y a mí particularmente, que estoy participando desde el año 1981 en pericias judiciales, la mayor parte de ellas en el fuero laboral, quiero destacar que si bien el burnout es una patología conocida desde la segunda mitad de los años 80, las leyes laborales de nuestro país que se refieren a las enfermedades profesionales y a las enfermedades relacionadas con el trabajo no contemplan esta patología y son leyes del año 1995 cuyos decretos reglamentarios son del año 1996. Quiero decir con esto que para la legislación argentina laboral, el burnout, enfermedad típicamente profesional, enfermedad muy relacionada con el trabajo, no existe legalmente en nuestro país. En mi experiencia profesional no es un cuadro patológico el burnout que lo haya visto muy seguido. Lo he visto más en hombres que en mujeres cuando se trata de ejecutivos de empresas profesionales realmente sometidos a situaciones de estrés muy grandes, pero lo he visto mucho más en mujeres que en hombres cuando se trata de docentes tanto de nivel primario cuanto de nivel secundario. Es notable en estos últimos años cómo se ha incrementado el estrés laboral de los docentes en el medio primario y en el medio secundario. Ahí he tenido ocasión de ver varios casos, pero tampoco los he podido diagnosticar como burnout, porque insisto, en nuestros baremos, en nuestros manuales de diagnóstico y estadística, al decir nuestros, quiero decir de nuestro país, esta patología no figura. El estrés es hoy uno de los factores que está causando mayores problemas en el ámbito de la salud general. El estrés en los medios laborales se ha incrementado en forma muy notoria, de forma muy notable, a partir de la manera
como se han incrementado en nuestro país en estos últimos años la inestabilidad laboral y también la competitividad por los puestos de trabajo, sobre todo en ámbitos profesionales donde el rendimiento es una variable de ajuste y es una variable de selección de personal. Entonces se va llegando a la elevación de los niveles de estrés muy grande, sobre todo para gente que no puede alcanzar los estándares más elevados de rendimiento y en consecuencia, pese a tener títulos profesionales, no puede llegar a los mismos. Aunque el estudio del síndrome de burnout se origina en el campo de la medicina laboral y los datos de profesionales que lo padecen pertenecen al campo de los servicios humanos, no debe descartarse su aplicación en otras áreas de desempeño profesional. Los profesionales relacionados a los servicios humanos constituyen el grupo de mayor riesgo e incidencia, no quedando exento cualquier otra persona que desempeñe profesionalmente otra actividad que no pertenezca al campo de las profesiones asistenciales. El burnout ocurre a nivel individual. Es una experiencia psíquica, interna, de sensaciones, actitudes, motivos y expectativas. Es una experiencia negativa que da lugar a problemas de distrés y disconfort. Esta sobrecarga produce un progresivo vaciamiento de sí mismo, provocado por el agotamiento de los recursos físicos y mentales, tras el esfuerzo excesivo por alcanzar una determinada expectativa no realista, que bien ha sido impuesta por el individuo o bien por los valores propios de la sociedad. ¿Qué responsabilidad tiene un colectivero? ¿Qué responsabilidad tiene un médico? ¿Qué responsabilidad tiene un juez? ¿Qué responsabilidad tiene un policía? ¿Qué responsabilidad tiene un docente? ¿Qué responsabilidad tiene un panadero? El tema de la responsabilidad no se valora para nada. Yo acá en un trabajo de parto tengo dos vidas que defender a muerte. La madre y el chico. ¿Cuánto vale un trabajo de parto? ¿Cuánto vale estar yo acá en esta institución pública? ¿Y por qué tengo que aguantar lo que te dije antes? Atropellos por parte de la gente por, ¿no es cierto?, por no tener los elementos necesarios o por qué no se valora al no. Yo creo que socialmente está decaída, la imagen del médico ha decaído pero totalmente.
provocado por el agotamiento de los recursos físicos y mentales, tras el esfuerzo excesivo por alcanzar una determinada expectativa no realista, que bien ha sido impuesta por el individuo o bien por los valores propios de la sociedad. Me siento irritable. Me siento irritable. Me siento irritable. Siento irritable, odio el trabajo. Quemarse, fundirse, apagarse, extinguirse, agotarse, gastarse. Beautiful burnout, beautiful burnout. Blood on the tissue on the floor of the train. Bird, crone. El síntoma más característico es la depresión.